2 millones de ciudadanos, según el DANE, los caminos de la vida son muy difíciles. son una trocha difícil de subir, con los cuentos de siempre. Bogotá dice Soacha, Soacha dice Bogotá y aquí es tierra de nadie. Aquí estamos totalmente abandonados del Estado. Son 12 barrios, 160 hectáreas. Algunos dicen que es Ciudad Bolívar, otros dicen que es el municipio de Soacha. Algunos tienen placas verdes y otros tienen placas vino tinto. Pero el común denominador para los habitantes de uno y otro lado de esta cuadra es que esta es la tierra de nadie. Tierra que, como el color de sus nomenclaturas, tiene distintos matices. Lo otro que tenemos, la inseguridad que hay aquí en el barrio, el hambre que hay acá en el barrio. El hambre es un retorcijón que obliga a buscar el tesoro más preciado, el dulce manjar que muchas veces puede ser un bananito. Y me sale por así para echar un piso, una pintura, un enchape, pues lo sé hacer. Sí. Y de ahí depende el almuercito del día. Sí, claro. Este pedazo aquí es Soacha. Muchos como Marta y su familia saben que se siente tener hambre. Buenas. Mucho gusto. Bienvenido a mi casa, les presento mi hogar, humilde pero agradable. Esta es mi cocina, mis baños. ¿Qué siente uno más que todo? De pronto fatiga, a veces nos da como mal genio, dolor de cabeza, el estrés también. En ocasiones uno a veces más bien prefiere como tomar agua y acostarse a dormir. Pero al otro día hay que seguir luchando. Hay momentos que cuando nos hemos sentido mal, también me ha tocado que ir hasta Corabastos y recoger de lo que botan de ella para poder tener comida. Hay varios. Pero no me... Una auténtica heroína que dará absolutamente todo por no dejar morir de hambre a su familia. Vender mi cuerpo. Sí. ¿Lo ha tenido que hacer? Sí, me ha tocado. Para poder traer comida Para a casa. poder traer. Y muchos a veces abusan de esa necesidad. Usted es una mujer muy valiente, ¿sabía? Sí, me considero. 5 bocas, incluyendo un adulto mayor, una mujer con cáncer y 2 niños, uno en condición de discapacidad, que esperan la única comida del día. Una sola comida más que todo. Una sola comida y con eso lo repartimos para las 2 o 3 comidas. Y no se pierde la sonrisa, así hoy tan solo sea plátano y, como dice su vallenato favorito, Y por la nochecita un poquito de arroz con tinto. Y su tintico también por la nochecita. y lo que siempre sobra en esta tierra de nadie es el amor que sacia cualquier corazón hambriento. Dios lo bendiga. Y por acá lo seguimos esperando de verdad para celebrar su cumpleaños. Una berraca. Es demasiado valiente. 8:50. El especial de City TV sobre cuánto comen los bogotanos. Allí les presentamos a ustedes hace 2 semanas y nos mostró la crisis por inseguridad alimentaria que se vive en miles de familias de Bogotá, especialmente aquí en los límites de la capital con municipios como Soacha. Y precisamente allí conocimos la historia de Marta, una mujer que materializa los problemas del hambre. Hoy su historia tiene más que un final feliz, tiene un nuevo comienzo. En la tierra de nadie entre Ciudad Bolívar y Soacha, una valiente mujer nos enseñó su dura fórmula para saciar el hambre. ¿Qué es lo más duro? 2 cosas. Una, sin saber cómo hacer, ir a Bastos y uno botar la pena para un lado y agacharse. Y muchas veces viendo la comida ahí tirada y no lo dejan a uno coger. Y la otra también, pues, me da pena decirlo, pero es una realidad. Uno tiene que vender para poder tener comida. Vender mi cuerpo, sí. Y muchos a veces abusan de esa necesidad. Usted es una mujer muy valiente, ¿sabía? Sí, me considero.
Me considero sí valiente y como digo, mi mayor apoyo, mi mayor orgullo y el más grande amor de mi vida es mi familia, mis hijos. Usted haría todo por ellos. Todo. En la intimidad nos reveló sus sueños, que son más grandes que sus necesidades. El restaurante, y si digamos para empezar tengo que empezar con algo poco, de pronto comida rápida, algo así, pues le hago, pero sí teniendo la tendencia a tener el restaurante. Más que un café, nos regaló una lección de vida. Uno no debe dar el pez para que lo coman, sino enseñar a que pesquen. Muchos hombres y mujeres de nuestra amada Bogotá se subieron en este sueño, la pesca de Marta. Andrés Cárdenas donó lo que llamaremos la caña, este carrito de comida. Las grandes historias inspiran a muchos. Con mucho amor, sin duda alguna, estamos aquí terminando de retocar el carrito de Marta con Miguel, con Fernando, con muchos vecinos que se han unido por esta buena causa. Todos ellos trabajan con un solo objetivo, la sonrisa de una mujer. Hola Jonathan, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Se acuerda que usted me dijo que tenía un sueño? Claro que sí. Bueno, pues quiero, a nombre de mucha gente, que usted empiece a realizar ese sueño, ¿vale? Ay, muchas gracias. Mire, ¿se acuerda que usted dijo que quería un carrito? Sí, señor. Bueno, pues aquí está el primer paso. Ay, ¿en serio, Jonathan? Sí, en serio. Es Ay, suyo. qué lindo, qué emoción. Bendiciones, muchas bendiciones. Gracias. Que disfrute mucho. Pero en una buena pesca no puede faltar la carnada. Y Miguel lo sabe. ¿Qué lo inspiró a hacer esto? Viendo su reportaje en City TV y ese día le dije a mi Dios, ayúdame a ubicar a esa señora donde esté. Y manos a la obra. Soy un desastre, señor. A pesar de lo inexpertos, los perros fueron un éxito. Primer perro preparado por Jonathan por Marta. Yo soy por Jonathan y doña Marta y yo voy a ser el primer cliente, ¿de acuerdo? el primer mordisco de... El primer mordisco de delicias, ¿qué? Casuqueñas. De delicias casuqueñas. A largo plazo quisiera tener no solamente un carrito, sino también un local donde pueda tener un negocio más grande y a futuro poder tener sucursales. Que Dios y la Virgen me la siga bendiciendo y a todos los que hicieron posible esta enorme bendición para usted. Debe dar para comer. Voy a probarle el perro a doña Marta. Aquí inician las delicias casuqueñas en toda la frontera entre Soacha y Ciudad Bolívar. Y aquí también los sueños se hacen realidad. Así que no olvide esta invitación. A todos los televidentes que vengan a estas fronteras a probar mi delicioso perro y hamburguesas. Ocho, 12 minutos. Cuando parecía que hablar de hambre o inseguridad alimentaria en Bogotá era un tema superado, Bogotá Cómo Vamos y un estudio universitario pusieron el dedo en la llaga de un problema que afecta a casi la mitad de los capitalinos que no logran tener las 3 comidas diarias. Además, la desnutrición de menores en 3 localidades ya es crítica. ¿Cuánto comen los bogotanos? Este es el especial que analiza el hambre que sufren miles y miles de ciudadanos y lo que significa para la educación, el trabajo y el desarrollo de los capitalinos el no poder comer adecuadamente. Comencemos con una cifra que es espantosa. 2 millones de personas en esta ciudad solo comen una vez al día. Paula, es terrible y lo pudimos vivir en carne propia. ¿Qué más datos conoció de ese análisis?
Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto para todos nuestros televidentes. Le cuento que son 5 las localidades en donde ha incrementado la desnutrición y por supuesto en donde no se han podido conseguir los alimentos adecuadamente para llevar a la mesa. El porcentaje más crítico se concentra en la localidad de Usme con al menos 20%. El hambre en Bogotá se ha apoderado de cientos de hogares. Según el DANE, el 48% de las familias no puede acceder a los alimentos por falta de dinero. Esta realidad, que ante los ojos quizás sea invisible, ha trascendido fronteras. Y en lo que va corrido del año se han registrado al menos 4.089 casos de desnutrición infantil aguda. La malnutrición superior al 15% actualmente en Bogotá se concentra en 19 barrios. 6 en Kennedy, 5 en Suba, 2 en Bosa, 2 en Fontibón, 1 en San Cristóbal, 1 en Usaquén, 1 en Santa Fe y 1 en Puente Aranda. ¿Cómo debería ser entonces una dieta adecuadamente balanceada? El aporte de proteína debe estar basado entre el 10% al 15%, más o menos de los niños un poco más elevado, del 12 al 15%, de grasa hasta el 30% y de carbohidrato entre 55 y un 60%. Ese es el aporte normal. En Bogotá, cerca del 25% de los hogares, que significan más de 2 millones de personas, solo come una vez al día. Las banderas rojas colgadas en muchos hogares de la capital durante la pandemia representaban estómagos vacíos de niños, adultos y personas de la tercera edad. Visibilizaban el fantasma del hambre en los hogares bogotanos que sobrevivían a los estragos de un virus fulminante, el desempleo y la pobreza. Hasta la fecha, algunos hogares conservan esta misma tendencia. Ahora, sin banderas rojas, es aún más difícil la caracterización, y aunque las cifras digan que el 49% de los hogares de Bogotá solo tengan un ingreso por casa, que suele ser el de una madre cabeza de hogar, el retrato de quien lo vive describe lo que es no comer. En Bogotá, el 42% de las personas en promedio tienen una deuda de 8 millones de pesos. Decimos, bueno, la gente está endeudada, pero ¿para qué se endeuda? La segunda causa después de comprar activos es comer. Es decir, la gente va con la tarjeta de crédito a los restaurantes, la gente va y pide fiado con el tendero del barrio. La gente necesita pedirle fiado al tendero del barrio porque no puede alimentar a las personas que viven en su hogar. Esta es solo una de las aristas. En las plazas de mercado, el panorama no es diferente. Según los comerciantes, en los últimos 2 meses, las ventas experimentaron una baja de al menos un 50%. Las personas que vienen a comprar, si compran 100.000 pesos, ahora compran por ahí 30, 40.000 pesos, porque el mercado está demasiado y elevados los precios. Antes llevan, digamos, 100.000, ahora llevan 70, 80.000, 50.000, llevan solo lo básico, lo que más necesitan y ya, por lo que es que todo está muy costoso. Según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en el país se pierden al menos 9.7 millones de comida en el proceso de logística. Los comedores y las ollas comunitarias para los hogares más vulnerables son sus salvavidas, aliviando una cotidianidad de una alacena vacía. Muy bien, para analizar este tema de la pobreza en todas sus dimensiones nos acompaña Felipe Mariño. Él es el director del programa Bogotá ¿Cómo vamos? Director, bienvenido. Buenas noches, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este flagelo de la pobreza en diferentes dimensiones y empecemos por la desnutrición infantil. Después del análisis que ustedes han hecho, aquí hay unas cifras, unos indicadores muy interesantes que nos hablan de este tema que es tan importante para la sociedad, especialmente para la sociedad capitalina, acostumbrada a unos indicadores interesantes en cuanto a la desnutrición infantil, que se iban reduciendo, pero que lamentablemente en los últimos años han presentado estas variables. De acuerdo, vemos una evolución que desde varios años atrás venía disminuyéndose. Sí. Tenemos el pico de la pandemia donde evidentemente y por razones obvias esta condición fue empeorando. Sí. Y después de la pandemia, después del 2020 que fue el año más difícil, pues tenemos un comportamiento irregular o más bien no está muy bien estable. Del 2021 al 2022 pasamos del 11 al 13,8. Eso es un porcentaje, ¿no? 13,8%. Sí. De desnutrición en primera infancia. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, esto quiere decir que todo lo que pasa con los niños y las niñas de Bogotá, y principalmente en su primera infancia, pues se trata justamente también de las condiciones que tienen en sus hogares, sus madres particularmente. Acá lo que estamos viendo pues es que junto con otros indicadores a los cuales nosotros le hacemos seguimiento, como bajo peso al nacer, desnutrición aguda, lactancia materna, pues vemos un reto importantísimo en este crecimiento. Vamos a ver cómo se comporta en el 2023. La apuesta es llegar a 10. Esa fue la meta que desde Bogotá Como Vamos le propusimos a la alcaldía anterior, de cerrar el 2023 por lo menos con una incidencia del 10%, teniendo una disminución importante. Estamos cerca de tener esos datos. Sí, estamos esperando que los datos oficiales del 2023 nos los entregue Secretaría de Salud. Hay algo que impacta muchísimo y lo pudimos presenciar en algunos barrios de Bogotá, y es el trabajo, y es los alimentos. Los alimentos especialmente, y la inflación de esos alimentos, que aquí los tenemos en esta gráfica, y me llamó mucho la atención esta incidencia de la inflación de los alimentos en esa pobreza, especialmente la gente que come una sola vez al día, ¿eh? De acuerdo, este es el indicador que posiblemente puede explicar mejor el aumento que tenemos de las personas que no pueden comer 3 veces al día. Esto ha venido aumentando desde 2019 y es justamente el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque usted tiene el mismo ingreso y la comida le empieza a costar más, entonces usted tiene que tomar decisiones que muchas veces son difíciles. Decisiones que muchas veces cuestan o un desayuno o una cena, y uno prefiere simplemente almorzar. Lo vivimos, más adelante le voy a mostrar en dónde. Y este que también me llamó mucho la atención, que ya es son los 5 ítems de la pobreza multidimensional: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda. 2 indicadores que me llamaron poderosamente la atención: el del trabajo y el de la educación. Estos 2 aumentaron en Bogotá. ¿Por qué razón? Sobre todo este del trabajo, y eso, ¿qué incidencia tiene en las familias bogotanas? Bueno, importante hacer el contexto que en pobreza multidimensional Bogotá ha tenido un mínimo histórico en 2023. Sin embargo, lo que vemos es un crecimiento de la proporción o del peso que tiene el trabajo, particularmente el desempleo de largo plazo y el trabajo informal en la construcción de ese indicador. Entonces, acá el reto es mejorar las condiciones de trabajo, que se han venido mejorando en Bogotá, pero evidentemente hay un reto con respecto a esto, y también reducir la informalidad, y eso también va a contribuir a que esto cada vez se reduzca más. Y el tema de la educación, ¿no? Y cómo es concomitante con el trabajo, además. Por supuesto, y este indicador de pobreza multidimensional, digamos que nos da una visión un poco más compleja de la realidad de la pobreza. Al considerar otras dimensiones como la educación, como la vivienda, la salud, pues nosotros nos damos una idea mucho más clara de las condiciones de vida de las personas. Entonces, la educación, evidentemente, y está muy conectado con lo que veníamos diciendo antes, si uno no está bien nutrido desde pequeño, pues sus trayectorias educativas pueden estar en riesgo, y una vez las trayectorias educativas están en riesgo, pues también están las trayectorias relacionadas con el empleo. Esto es una cadena que tenemos que atacar desde el principio, desde temprana edad, para tener mejores resultados. Quiero mostrarle a usted lo que pasa en la frontera entre Soacha y Bogotá. La batalla del día a día, que es contra el hambre. Las valientes mujeres, más que una limosna, quieren oportunidades para trabajar, a pesar que parecen estar condenadas al olvido. Les sobra amor, mucho amor, para alimentar a sus familias.